que todos conocemos y que tanta incertidumbre nos ha causado a todos los mexicanos. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda diario, sancionado por los gobiernos locales. Se autoriza el uso de tapabocas desechables, tapabocas N95, gel antibacterial, alcohol y demás artículos de desinfección. A los miembros de la fuerza pública se les otorga inmunidad durante la medida. Se restringe la presencia de ciudadanos en las calles y cualquier tipo de aglomeración o contacto físico. Se recomienda lavado de manos constante y, en caso de presentar alguna sintomatología, llamar a la línea de emergencia nacional. Al sonar la sirena, toda y cualquier presencia de personal por fuera de sus hogares será fuertemente sancionada. No sea causante de la propagación masiva del virus COVID-19. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Como sabemos, estamos atravesando por una pandemia en la que nos hemos visto afectados la mayoría de las personas, y no es que todas, porque no todos podemos quedarnos en casa y ver cómo todo pasa. El mundo se pausa. Sin embargo, muchos mexicanos, si no es que la mayoría de ellos, tenemos que salir de casa a buscar el pan de cada día, porque hay personas que dependen de nosotros. La situación cada vez se complica más económicamente y socialmente para los mexicanos y para el mundo. Esta crisis económica, como sabemos, ha afectado de manera muy desastrosa a nuestro país, principalmente a la población más vulnerable. Las diferentes clases sociales que existen en nuestro país sin duda viven la cuarentena de distinta manera. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de cómo es que la pandemia ha discriminado a las diferentes clases sociales en México y cómo es que cada una de ellas se ha visto afectada, depende el lugar en donde viven y el trabajo que tienen. Yo he escuchado mucho de personas que no pudieron guardar cuarentena, que no pudieron ser disciplinados, quedarse en casa y proteger la salud de ellos y de sus familias, porque no existía el ahorro necesario, no existía el ingreso necesario para poder satisfacer las necesidades que tenían y que siguen teniendo. Es muy triste ver cómo pasan los días y las muertes entre los conocidos van aumentando, entre nuestros familiares, entre personas que salieron a buscar el sustento y no pudieron regresar a casa. Por otro lado, también están las personas que no se toman en serio esta cuarentena y que siguen saliendo innecesariamente, y pienso que es muy importante valorar lo que tenemos, ser solidarios con las personas que nos rodean y con las personas que vemos que podemos ayudar, personas que realmente son vulnerables ante nuestros ojos y que no pueden simplemente dejar pasar la situación y no hacer nada por ellos mismos. La Ciudad de México mantiene una desigualdad económica desde muchísimos años atrás, aún siendo una entidad federativa que tiene los medios para poder ser una ciudad desarrollada, y catalogar a su población no es bastante difícil, simplemente basta en los que lo tienen todo y en los que no tienen nada. Las alcaldías de la Ciudad de México padecen de una desigualdad bastante notable y no cabe duda que estas alcaldías lo tienen todo para ser desarrolladas. Una alcaldía desarrollada podría ser las que tienen acceso a salud, las que tienen una actividad económica en las que puedan darle trabajo a la población de su alcaldía. La Ciudad de México tiene en promedio los salarios más altos del país. El único problema es que no están repartidos de forma equitativa entre la población. Hay quien gana más, hay quien gana menos, y las medidas de confinamiento que se asignaron para la población con el fin de enfrentar esta pandemia, precisamente para evitar que se propague, nos ha traído muchísimos conflictos, tanto económicos como sociales, pues hay quienes no pueden guardar la cuarentena, hay quienes no tienen las posibilidades de quedarse en su casa, precisamente porque no tienen el ingreso necesario, no tienen el ahorro necesario, no pueden no salir a trabajar. Y precisamente estas medidas de confinamiento, como el típico sana distancia, quédate en casa, y hemos visto las noticias en otros países cómo han superado esta crisis y esta pandemia de forma rápida, porque se quedaron en su casa, porque no salieron, porque su estado tuvo las medidas necesarias para poderlos apoyar. Pero ¿qué es lo que pasa en México? En México no podemos hacer esto, porque nuestro nivel de pobreza es bastante alto. Las personas que viven en la vulnerabilidad son muchísimas.
Desafortunadamente vivimos en un país en el que las instituciones solamente prestan servicios de salud a personas que son beneficiadas por ellos, a personas depende su función y su condición laboral, y esto me parece algo muy injusto de alguna manera si lo vemos por el lado de nuestra población vulnerable, porque ¿cómo van a ellos obtener un acceso a salud si no tienen la oportunidad de pagarlo? Como mencionaba, hemos visto otros países cómo han podido salir. Yo pongo un ejemplo, los asiáticos que han podido superar esta pandemia de manera o sea, asombrosa, porque el Estado ha apoyado a su población, les ha ofrecido despensas, les ha llevado frutas, verduras a su casa precisamente para que ellos no tengan que salir, aparte de que tienen más controlados todos los sistemas, cosa que aquí no podemos ver. Me parece muy importante que la participación del gobierno tiene que ser fundamental, porque la población por sí misma no lo puede hacer. Es importante para que la población pueda enfrentar la pandemia de forma adecuada y tengan las mejores condiciones laborales. También eso me parece un factor fundamental, porque no hubo la oportunidad de que la gente tuviera un ahorro para poder librarla cuando se quedaron sin trabajo por la pandemia. Hay quienes afortunadamente pudieron hacer famoso home office, pero desafortunadamente el empleo informal en México supera los 31 millones de personas. Y justo en estos momentos cuando sales a la calle y te das cuenta que hay personas que realmente no tienen que comer, hay personas que cambian las mercancías, por ejemplo los comerciantes que cambian sus mercancías por comida, por dinero, porque lo más importante es mantener a su familia a salvo, que tengan algo que comer. A pesar de que todo ese tipo de personas vivían al día, era difícil la situación antes de que viniera esta pandemia. Ahora no imagino cómo la estarán pasando después de esto. Me parece muy triste porque la gente aún así no es solidaria con las demás personas, aún viendo cómo está la situación, aún viendo a las personas que no tienen nada. Yo veo a personas que simplemente no les importa y siguen saliendo y siguen haciendo y siguen despilfarrando la oportunidad de vida que tienen, porque definitivamente a mí esto me parece que es una oportunidad para tomar el camino correcto, para prevenir situaciones que se pueden salir de las manos, iniciar a ahorrar un poquito de dinero y darnos cuenta cómo es que en realidad sí es importante invertir dinero en salud pública y en el desarrollo de nuestro país, porque esto es lo que nos puede ayudar a salir de situaciones como estas. Yo pienso y seguiré pensando que la organización y la solidaridad humana, acompañada obviamente de responsabilidad, disciplina, ahorro y muchas cosas que nos pueden ayudar a sobrepasar esta pandemia, nos van a ayudar a enfrentar situaciones que se nos puedan presentar más adelante, tanto en nuestra vida individualmente como país o como generación.